En unos cuantos minutos les comparto algunas de la experiencia, algunas de las medidas que se han tomado en la Ciudad de México en respuesta a esta pandemia. La Ciudad de México tiene una fuente de ingresos propios, no solamente impuestos, el cobro de impuestos, pago de servicios, sino transferencias federales también, que son transferencias regulares. Todas estas fuentes evidentemente están reduciéndose muy rápidamente. ¿De qué tamaños de reducción? No lo sabemos todavía, dependerá mucho de la duración del confinamiento que tenemos en la ciudad ya por un mes, un poquito más de un mes. Al mismo tiempo que estamos frente a gastos extraordinarios, no solamente por el equipamiento, el reforzamiento de todo el sistema de salud, sino porque la ciudad decidió echar adelante un programa muy amplio de apoyo a la economía familiar para facilitar el confinamiento de las personas. Una proporción importante de la gente en esta ciudad está en el sector informal, de tal manera que confinamiento significa no ingresos. Entonces, para facilitar el que la gente se quede en casa, estamos implementando un programa muy amplio de apoyo a la economía de las familias. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado para enfrentar esta brecha entre reducción de ingresos, aumento significativo de los gastos? Desde que inició este gobierno, hace un poquito más de un año, entró con una propuesta que le llamamos austeridad republicana, que significa cerrar espacios de corrupción, la eliminación de gastos no esenciales en todas las dependencias del gobierno y ahorros significativos con una nueva estrategia de compras gubernamentales. Todas estas medidas están siendo reforzadas justamente para enfrentar los gastos extraordinarios que tenemos en este momento. Debo decir que la ciudad ha recibido apoyo del gobierno federal importante, y esto es cierto para todo el país, sobre todo para el equipamiento de los hospitales y el reforzamiento del sector salud, pero también el apoyo a la economía familiar. En México hay un programa universal de pensión a los adultos mayores. Este ha sido duplicado en estos días. Y un programa muy amplio de créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que complementa los créditos que el gobierno de la ciudad ya había autorizado. En términos de la estrategia del gobierno federal para la emergencia, estamos hablando de recursos equivalentes al más o menos 3.3% del Producto Interno Bruto. De tal manera que ha habido efectivamente recursos extraordinarios para enfrentar los gastos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se han tomado para enfrentar la presión financiera que estamos viviendo? Debo decir que ha habido una respuesta importante del sector privado también. Ha habido un llamado recurrente tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno federal para mantener la planta laboral, es decir, mantener el pago a los empleados del sector privado. Un compromiso para seguir pagando sus impuestos, es decir, al contrario que en muchas otras ciudades que están condonando impuestos, aquí se ha hecho un llamado y ha habido una buena respuesta de parte de las empresas para seguir pagando sus impuestos. Y debo decir que ha habido una donación importante del sector privado, sobre todo en especie, para atender los temas de salud, compra de respiradores, equipamiento de hospitales, etcétera. Y estamos en el proceso de iniciar un programa que se denomina Adopta una PYME, apoyo de las grandes empresas a las pequeñas empresas. Los funcionarios estamos donando parte de nuestro salario para enfrentar la contratación de médicos. A menor escala, algunos
donaciones internacionales, sobre todo para mujeres en riesgos de violencia. Concluyo diciendo simplemente cuáles son algunas de las lecciones que hemos extraído o que estamos extrayendo de esta experiencia. Uno, y muy importante nos parece, la importancia de la transparencia y buen gobierno. Nosotros iniciamos este periodo con finanzas muy sólidas, teníamos un grado de cumplimiento de más del 90% del pago de impuestos en la ciudad, con un gobierno austero y con prioridades claramente definidas. Y la segunda lección que extraemos tal vez, y esto es mucho de lo que se ha compartido aquí por otras ciudades, eh, necesitamos una nueva alianza sólida con el sector privado a partir de reglas claras y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y su compromiso con la ciudad. Y termino con lo que es tal vez la lección más fuerte que estamos extrayendo de esta crisis, y es la necesidad de repensar la base económica de esta ciudad. Esta es una ciudad altamente globalizada, es decir, dependemos en gran parte de los ingresos de turismo, servicios financieros, servicios a empresas altamente globalizadas, a cadenas globales de producción y con una gran proporción de trabajadores en la economía informal. Necesitamos entonces fortalecer, repensar nuestro futuro económico como ciudad para fortalecer la economía local, la economía solidaria, que nos permita generar fuentes estables de recursos fiscales y actividades económicas de nueva generación que nos ayuden a avanzar en una ruta de sostenibilidad económica, social, financiera. Y con esto concluyo. Muchas gracias.